Ok, ahora sí comenzamos en el día de hoy. Aunque muchos de nosotros nos llamemos cristianos, muchos otros pudiésemos decir que conocemos de las Escrituras, que somos conocedores de la palabra, me he preguntado, pero realmente, conforme a la Escritura, ¿sabemos lo que hay en el corazón de Dios? ¿Realmente hemos escudriñado las Escrituras como para saber qué es lo que hay en el corazón de Dios? Porque a veces hablamos y oramos y le decimos, sobre todo a los jóvenes, que este joven sea un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿cuál es esa conformidad que hay? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios? Lo sé exactamente para orarlo o para decirlo o para intentar hacer lo que está allí. Y muchos nos hemos dedicado incluso a asumir lo que consideramos que creemos que hay en el corazón de Dios. De acuerdo, bueno, especialmente a las características que hemos visto o a las características que nos han explicado o que consideramos que hemos detectado o que hemos analizado en base a las Escrituras. O en su defecto por alguna literatura de algún autor que hayamos leído. Pero vuelvo a preguntar, ¿realmente nos hemos dedicado allí a escudriñar en la Biblia y buscar qué hay en el corazón de Dios? ¿Qué hay allí? ¿Qué está allí en ese corazón? Y bueno, para ello hoy quiero hablarles de un tema que he titulado ¿qué hay en el corazón de Dios? Y para poder comenzar a saber qué es lo que hay en el corazón de Dios, yo los invito a que leamos Salmo capítulo 14, verso del 1 al 5, y dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová, y ahí quiero que se detengan a escucharlo, ¿no? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Amén. De verdad confrontador y tremendo me parece comprender esto, ¿no? Que Dios miró, hago un ejercicio de imaginación, y Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Y quiénes son los hijos de los hombres? Todos los que estamos aquí. Miró sobre toda la tierra para ver si había al menos un entendido que buscara a Dios. Y duro lo que dice allí, que no halló ni uno justo. ¿Está usted buscando a Dios? ¿Pero lo está buscando de verdad? Porque es muy duro comprender y digo, wow, vio y no me vio a mí. No soy justo. Por eso es importante ubicarnos. ¿Quién soy yo dentro de esta escritura? ¿Quién soy yo en cada versículo que leo? Para que pueda comenzar uno a determinar qué cambios debo hacer, qué es lo que Dios quiere de mí. Porque dice que no hay uno que haga lo bueno porque no tenemos discernimiento. Y en esto podemos conocer el corazón de Dios. ¿Quiénes Dios espera que lo busquen? Los que buscan a Dios, tomándolo del mismo versículo, son personas justas. Pero resulta que las personas justas son las que buscan primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, creo que ya nos los hemos aprendido, ¿verdad? De tanto que lo hemos conversado aquí. Porque Mateo 6:33 dice, busca primero al reino de Dios
y su justicia. Y lo demás, pero ¿por qué Dios no ha conseguido uno justo? Porque nosotros estamos buscando la añadidura, la añadidura, la añadidura, y le pedimos a Dios por la añadidura, pero no estamos buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Sí me siguen? Cuando busquemos el reino de Dios y su justicia, Él podrá vernos justos. Pero como nos buscamos la añadidura, la añadidura, la añadidura, estamos siendo igual que el mundo. Y por eso Él vio desde los cielos. Me dolió mucho entenderlo. Y dijo, no hay ni uno justo. No hay ni uno justo. Y además, las personas que Dios busca son aquellas personas que guardan, ¿en dónde? ¿En la cartera? ¿La palabra? ¿En el celular? En la mente y en el corazón. Como ahora, porque ustedes lo leen en el Antiguo Testamento y ustedes van a ver que cada rato Dios lo dice y Dios lo dice y Dios lo dice. Pero ahora lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en Hebreos 8:10. Que dice la palabra que pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. Ahora bien, ¿cómo nos volvemos personas justas delante de Dios? Y podemos ver en Proverbios, capítulo 3, versos del 1 al 5, que dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Cómo hacemos para no olvidarnos de la ley? La ley es la palabra. ¿Cómo hacemos para no olvidarnos? Guardándola en la mente y en el corazón. ¿La estás guardando en la mente y en el corazón? ¿O solamente cuando vienen los domingos, que escuchas la palabra, y después te vas a tu casa, lees el devocional en la noche, chévere? Si por casualidad estamos haciendo eso, ciertamente por eso Dios no ha conseguido uno justo. Porque además no es que solo seamos Biblias andantes que te digamos, sí, el versículo tal, y el salmo, y el capítulo tal, sino que cuando se guarda en mente y corazón es porque comenzamos a cambiar las acciones, y nuestras acciones están completamente de acuerdo a la palabra. Es decir, si usted dice mentira, y usted dice que está guardando en mente y corazón, la puede estar guardando en la mente, pero en el corazón no, porque sus acciones no han cambiado. Porque mientras sus acciones sean igual a las del viejo hombre, sus acciones sean igual a aquel que no conoce de Dios, sus acciones sean igual a las del mundo, la palabra está en la mente, pero la palabra no está en el corazón. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es guardar en mente y en el corazón. Por eso dice, las colocaré en su mente, pero las escribiré en el corazón. Ok, y entonces dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque al guardarlos, como les digo, usted guarda los mandamientos en el corazón porque usted sabe que no matará, no mentirá, no robará, no. Eso no lo sabemos de memoria, pero estamos accionando en consonancia a lo que no sabemos de memoria. Si no estamos actuando en consonancia, y ahí es donde tengo que pararme, ¿dónde me veo yo aquí? Entonces no la estoy guardando en el corazón, a pesar de que me la puedo saber de memoria. ¿Sí me estoy dando a entender? Luego dice, diré la bendición, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Este pacto de Hebreos 8:10, que les expliqué la otra vez, que es el nuevo pacto, no es un nuevo, sí es un nuevo pacto para nosotros. Luego que Jesús resucitó, se fue, y es para cuando Él venga. Pero es el anhelo de Dios desde la creación. Es el anhelo de Dios que guardemos su ley, su palabra en la mente y esté tallado en el corazón.
Y ese tallado son las acciones. Porque ¿qué ocurrió con Adán? Adán tenía la palabra, porque cuando Dios sopla aliento de vida, dice la palabra, ¿verdad? Que Dios hizo a Adán y sopló el espíritu. Ah, pero ya va, si el espíritu es Dios y Dios es la palabra, ¿qué le sopló? La palabra. Entonces él la sabía. Ah, ¿qué hizo él? No la guardó en su corazón y no guardó ese pacto, porque Dios le dio un pacto. De todo lo que está aquí puedes comer, pero de esto que está aquí no debes de comer. Y él no obedeció. No obedeció, no guardó el pacto que Dios había hecho con él, porque Dios le dio una condición. Si lo haces, morirás. Y eso fue lo que ocurrió. Pero, ¿qué era lo que le estaba diciendo Dios? Lo que te di, guárdalo en tu mente y en tu corazón. Ah, después entonces resulta que vino Noé, sabemos también. Ajá, ocurrió el diluvio. ¿Por qué ocurrió el diluvio? Porque Dios quiere rescatar a su pueblo. Ese pueblo que desde un inicio Él ha querido que sea su pueblo, pero para que seamos su pueblo debemos guardar la palabra en la mente y nuestras acciones, o sea, guardar en el corazón nuestras acciones sean conforme a la palabra. Resulta que no obedeció, vino el diluvio. Ah, después del diluvio viene otra temporada. Sabemos que vino Abraham, después vino Moisés, que es el pueblo de Israel. ¿Ellos obedecieron? ¿Ellos guardaron el pacto? No. ¿Y cuál era? Guarda en la mente y en el corazón. Nosotros somos bendecidos y tenemos la oportunidad. Pero depende de nosotros, porque es individual. Aunque somos un colectivo de ser su pueblo, es individual. Y Él lo está diciendo, eso es lo que grita su corazón, para Él decir ahora sí veo personas justas en la tierra. Lo que Él quiere ver, eso está en su corazón. Y para que vea personas justas en la tierra, ¿cuál es nuestro trabajo? Guardar su palabra en la mente y en su corazón. Átalas a tu cuello. Es decir, que no se te olviden, pues. Escríbela en las tablas. En la tabla, ¿se escribe en una tabla? No, en la tabla no se escribe, en la tabla se talla. Cuando tú tallas algo, no se borra jamás. Queda allí, permanece allí. Así que, con Proverbios podemos comprender qué está en el corazón de Dios. Y si usted quiere, dedíquese y lea la Biblia y va a ver que en todo momento Él está pidiendo eso. Él está buscando eso. Porque Dios quiere para nosotros que Él quiere buscar a estas personas justas. ¿Dónde están? Qué bueno sería que esta pequeña manada fuéramos esos justos. Él está buscando personas que confíen en Dios y no en su propia prudencia, porque luego dice aquí, y hallarás gracia y buena opinión de Dios y de los hombres. Y cierra diciendo, fíate de Jehová de todo tu corazón, pero no te apoyes en tu propia prudencia. Y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus habilidades, no te apoyes en tu conocimiento, no te apoyes en tu inteligencia, no te apoyes en esas destrezas que tienes para convencer a la gente. Que no te apoyes en eso, o sea, fíate es en Dios. Porque ¿qué hacemos nosotros? Yo creo que Dios quiere esto para mí. Y entonces empiezo a maquinar. ¿Saben lo que es maquinar? Yo creo que en Venezuela eso es un argot. Y buscamos, entonces eso es nuestra propia prudencia. Maquinar es buscar amoldar a las cosas hasta ver cómo las cruzo y las acomodo. Puedo mentir, puedo manipular a otros para que se dé lo que yo quiero, creyendo que es de Dios. Y pudiese sí ser de Dios. Como cuando Dios le prometió a Abraham tener el hijo de la promesa, ¿verdad? ¿Pero qué? Sara maquinó. Entonces ella, aunque creía en Dios, se fió en su propia prudencia porque dijo, hay que echarle una ayudadita a Dios. Y tuvieron otro hijo con una criada. Y bueno, ustedes saben el problemón que ocurrió. ¿Sí me siguen? Es eso. Entonces es fiarnos. O sea, si Dios dice es, y ya nosotros aprendimos que Dios sí
cumple sus promesas. Porque en Isaías 14:24 dice que así como lo he determinado, así lo haré. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando nosotros comenzamos a guardar en la mente y en el corazón su palabra, obviamente que se nos hace mucho más fácil fiarnos de Él y no en nuestras habilidades. Porque comenzamos a comprender que si yo lo hago en mis habilidades, voy a meter la pata. Y probablemente le voy a fallar a Dios, porque no le voy a agradar. Y entonces dejo que Él obre y dejo que Él haga. Porque entiendo que Él es majestuoso, que Él es dueño de la creación y Él tiene total control de la creación y de mi vida. Si entonces nosotros lo hacemos guardando en mente y corazón y actuando en consonancia con la palabra, obtendremos esa bendición. ¿Quién quiere vivir hasta hoy? Nadie. Todos queremos largura de días y años de vida, ¿cierto? O me van a decir que no queremos vivir mucho tiempo más. Hasta Matusalén. Pero lo podemos lograr si guardamos en mente y corazón y que realmente en el corazón sea que nuestras acciones sean de acuerdo, conforme y basadas en la palabra. Y me gusta esto que dice que además la paz te aumentará. Nosotros venimos a la iglesia, nosotros creemos en Dios, pero realmente siempre tenemos paz, ¿no? Tenemos miles de cosas en nuestros pensamientos y en nuestra cabeza que nos atormentan, pero porque no hemos guardado, el secreto está allí, en la mente y en el corazón, porque en la medida que guardamos la mente y el corazón es el que nos llena de paz, porque Él es el que está allí. Y además continúa diciendo algo que me agrada porque Dios nos conoce tanto, que sabe que nosotros buscamos siempre que nos admiren, que seamos, nos sintamos merecedores de la gracia de otros. Y dice que hallarás gracia, decía aquí adelante, perdón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es decir, que no solo Dios te va a ver con esos ojos de gracia diciendo buen siervo fiel, sino que los hombres también te van a ver, es decir, las personas te van a ver bien, te van a admirar. Va a ser fácil relacionarse, ayudar. Va a hallar gracia. Y a veces no comprendemos por qué ciertas personas tienen tanta gracia que le caen a todo el mundo bien. Pero es porque probablemente estén trabajando en guardar en su mente y en su corazón la palabra. Y entonces allí viene la bendición, porque esta es una promesa de Dios. ¿Sí me explico? Así que agárrense de esas bendiciones y comprometámonos a comenzar a vivir, a comenzar a actuar conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué ustedes creen que lo que yo les digo es así? Porque pudiese yo estarles diciendo una aberración, pero yo trato de apoyarme exclusivamente en lo que está escrito. ¿Por qué creen que es así? Bueno, y les voy a recordar, porque resulta que en Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era, y entonces, si nosotros seguimos recordando eso, ¿qué hacemos? Vamos, entonces, en el principio era, ¿se acuerdan la formulita que les dije? En el principio era el verbo, y el verbo es la. Entonces, en el principio era la palabra, y la palabra era. Entonces, si usted guarda en mente y en corazón la palabra, ¿a quién tiene en mente y corazón? ¿Y quién es el que va a obrar por usted? ¿Me estoy dando a entender? Pero si usted no guarda en mente y corazón en la palabra, ahí no está. Y recuerden siempre lo que decía Jesús, creo que es Juan 14:23, que decía, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, para tener vida, tenemos que guardar su palabra. Es la única manera. Ahora bien, si nosotros tenemos claro que al guardar la palabra estamos teniendo en la mente y en el corazón a Dios,
ciertamente entonces nuestras acciones, Dios nos va a permitir que cometamos acciones distintas. Porque ¿qué es lo que está haciendo vida en nosotros? Él, la palabra. Comienza a hervir allí, a ese fuego verdadero, a hacer vida en nosotros. Y por eso entonces nuestras acciones comienzan a ser justas. Esa es la consecuencia. ¿Quieres tener acciones justas? ¿Quieres actuar conforme al corazón de Dios y que Dios te vea como una persona justa? Bueno, atesoremos en mente y corazón. Y así vamos a permitirnos tener una vida justa cuando la palabra haga vida en nosotros. Mientras que la palabra no haga vida en nosotros, podremos saber mucha Biblia, pero no seremos personas justas. Porque estará en la mente, pero no estará en el corazón. Y asimismo nosotros debemos de tener claro, como dice 1 Juan capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, ¿quién es luz? Y si Dios es luz, resulta que él no habita ni está en la oscuridad. Por lo tanto, no hacer lo bueno, no hacer las cosas conforme a la palabra de Dios es estar en la oscuridad. ¿Por qué? Porque en la luz todo se muestra. En la luz todo es revelado. Y todo lo que es oscuro, tenga siempre presente que todo lo que es oscuro, todo lo que se haga escondida, todo lo que incluso usted trame y usted sienta la duda que como que lo está haciendo mal, eso está oscuro, eso no es de Dios. Y no hacer lo bueno implica que si no se tiene la palabra, que es la que va a dirigir las acciones, ¿cómo crees que vas a andar en luz? Si voy entonces ahora, en el principio era el verbo y el verbo era, y Dios es igual a la, y ahora sabemos que Dios es igual a la. Entonces, si usted hace cosas que no están en la luz, esta ecuación no está funcionando. ¿Sí me estoy dando a entender? Y por eso es que entonces Dios no puede vernos como personas justas. Porque Dios no habita en la oscuridad. Y usted y yo tampoco deberíamos habitar en la oscuridad. No debemos permitirnos eso. Pero resulta que para habitar en la luz, ¿qué debemos hacer? Llenarnos de su palabra, en mente y en corazón. Y así es como nosotros podemos andar en luz. Ayer les decía a los jóvenes cuando se bautizaban que nosotros al recordar, ¿verdad? Siempre tenemos la inmersión y luego nos levantamos y que eso siempre lo hemos aprendido que es la muerte y la resurrección de Jesús. Pero tenemos que ir más allá porque Jesús dijo, él se lo dijo a la samaritana. ¿Qué le dijo a la samaritana? Si bebes de esta agua, y luego dijo que él era el agua de. Entonces, esa agua, donde los muchachos entraron, está llenándolos por completo, esa es la inmersión. Porque realmente, de manera simbólica, lo que está representando es que nosotros tenemos que llenarnos con la palabra. Porque Cristo se bautizó, ¿verdad? Pero voy otra vez. Cristo es igual a Dios, Dios es igual a. Y entonces cuando Él se bautizó allá, leemos en la palabra, ¿verdad? Y dice que el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. Y luego, ¿verdad? Sale una palabra que dice que este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Eso que está ocurriendo ahí es que públicamente Dios le está diciendo al mundo, yo lo estoy llenando completamente con mi palabra, porque luego Jesús dice, la palabra que os he dado no son mías, sino son las que vienen del Padre, que Él me las ha hablado. ¿Sí me siguen? ¿Sí me estoy dando a entender o los estoy confundiendo? Entonces, Dios igual a la palabra
y ahora Dios igual a la. Y es por ello que, como Dios no habita en la oscuridad, para habitar en la luz, tenemos que llenarnos de su palabra, tanto en la mente, y es así como nosotros andaremos en la luz. Y andar en la luz es porque entonces estás rebosante de la palabra. Y es por ello que el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El camino te lo va a alumbrar es la palabra, pero si usted no tiene palabra, ¿cómo va a andar? Completamente oscuro. Porque la palabra es la que ayuda a mejorar mi accionar. Y puedo entonces saber por dónde voy y hacia dónde voy. Por tanto, entonces estarías caminando en luz. Ahora bien, ¿ustedes sabían que Dios es inmortal? Y también sabían que realmente nadie lo ha visto. Y así nos lo dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sempiterno significa que durará para siempre, que habiendo tenido principio, no tendrá fin. Por tanto, como Dios es inmortal, pues Dios no va a morir, Dios no va a desaparecer, porque Dios es eterno. Y si Dios es eterno, y Él, su propósito desde el inicio de la creación, es vivir junto a nosotros eternamente, ¿qué tenemos que hacer? Para poder ser completamente su imagen y semejanza, llenarnos de Él. En la mente y en el corazón, guardando la palabra. Y por eso en Juan, capítulo 4, versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, que se los comentaba hace rato, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Tenemos que beber del agua de Jesús. ¿Pero cuál es esa agua? Su palabra. La palabra que está escrita en la Biblia. Todo el Antiguo Testamento profetiza a Jesús. Y Jesús viene y hace su cumplimiento. Y hay algunas profecías del Antiguo Testamento, junto con otras profecías en el Nuevo Testamento, que se cumplen ahora cuando Él vuelva. Pero ¿cómo nosotros poder estar seguros que Él ya está aquí o que le falta poco para venir? Si no hemos guardado en mente y en corazón la palabra para tomar de su agua de vida y saltar para vida eterna. ¿Cómo decir que creo en un Cristo que no conozco? Porque para conocerlo tengo que conocer de Él. Y Él está en la palabra, descrito completamente en la palabra. Por tanto, nosotros debemos sellarnos con su palabra. Debemos hacerlo. Porque Dios, Jesús, es igual a la palabra, es igual a la eternidad. Y recuerden que cielo y tierra pasarán. Y ahora entienden por qué su palabra no va a pasar. Porque la palabra es, y es Dios, y Dios es eterno. Exacto. Y si está en la mente y el corazón, largura de vida y de años. Ahora sí comprendemos. Así que entonces podemos ver que lo que está en el corazón de Dios es que Él anhela conseguir personas justas. Eso es lo que está en el corazón de Él. Él vive buscando un justo.
Él está buscando personas que guarden en la mente y en el corazón la palabra, porque es cumplir su pacto. Él busca personas que confíen verdaderamente en Él para así entonces darles las bendiciones prometidas. Y para ello, si deseas complacer o agradar a Dios, ¿qué crees que debes hacer a partir de hoy? Exacto. Y entonces podemos decir, si primero tener en mente, tener presente a partir de hoy, que Dios es la palabra, que Dios es luz y que Dios es eterno. Segundo, que debo entonces intencionalmente, pero de manera intencional, guardar en la mente y en el corazón la palabra y accionar de acuerdo a la palabra, para entonces llegar a ser una persona justa ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres, que eso va a generarse en consecuencia. Pero lo más importante es ser una persona justa ante los ojos de Dios. Y tercero, que debo confiar en Dios y no en mi conocimiento, no en mi astucia, no en mis habilidades, no en mi inteligencia. Y en consecuencia, entonces tendremos bendiciones, como es largura de día y años de vida, algo tan deseado como es la paz. Y además, tendremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. No son tan difíciles de hacer. Solo que el diablo se ha encargado de hacernos llevar una vida relajada ante Dios. Porque Él sabe lo que puede ocurrir si nosotros nos enfocamos verdaderamente en lo que Dios quiere, el corazón de Dios. Porque ¿quién mejor que el diablo para conocer el corazón de Dios? Si Él era su mano derecha. Él estaba allí a su lado. Y como Él quiere ser como Dios, entonces lo que está evitando en todo momento es que hagamos lo que Dios quiere. Pero, aunque nos parezca que, wow, leer la palabra, si usted no lee la palabra, usted está perdiendo el tiempo aquí. Porque a Dios no se le cumple con venir un domingo. A Dios se le cumple si usted cumple el pacto. A Dios se le cumple si usted hace lo que Dios quiere que usted haga. Por supuesto que tenemos que venir los domingos y por supuesto que tenemos que congregarnos, porque eso es parte de lo que dice la palabra. Pero venir, no sé si alguna vez usted lo ha dicho, yo lo he escuchado miles de veces, no, es que vine ahorita y llegué casi que a las 10:30, llegando a las 11 para decir amén incluso, ¿verdad? Y porque le tengo que cumplir a Dios. No funciona así. Dios no es así. Bueno, lo estoy diciendo conforme a lo que dice la Biblia. Dios allí está clarito qué es lo que Él quiere de nosotros. Nosotros, nuestro trabajo es obedecer conforme a lo que Él quiere. Y de esa manera comenzaremos a tener bendiciones y nuestras acciones van a comenzar a cambiar. Y será menos pesado cuando uno dice, uy, pero es que vi a fulanito, hizo esto, uy, vi este. No, porque ahora podemos estar más fácilmente en armonía porque todas nuestras acciones han comenzado a cambiar. Pero resulta que nosotros ciertamente decimos, morimos para el mundo, vivo para Cristo, pero resulta que sigo viviendo con el mundo, no solo en el mundo, sino con el mundo. Lo que menos nos ocupamos es de vivir verdaderamente para Cristo, porque vivir para Cristo es comenzar a conocer a Cristo, que es agarrar mi oído, escuchar la voz de Dios, leer la palabra, callarla en la mente, escribirla en el corazón y accionar conforme a eso. Para que entonces de esa manera pueda vivir para Cristo al momento en que Dios me vea y diga, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esas acciones justas imitando verdaderamente a Cristo. Entonces nos escudamos en imitar a Cristo, pero que Cristo se molestó en el templo y mira lo que hizo, que tumbó. Entonces nos gusta ver ese pedacito, que hay unas acciones que están bien fundamentadas bíblicamente porque Él lo tenía que hacer, pero nos gusta ese pedazo.
que él fue iracundo en un momento porque actuó de esa manera, pero no vemos el resto de cómo él actuaba y sobre lo que él decía. Y allí es donde tenemos que detenernos. Allí. Si yo quiero realmente morir para el mundo y vivir para Cristo, mis acciones no pueden parecerse al mundo. Y para que mis acciones no se parezcan al mundo, entonces tengo que tallar en mi corazón, ¿verdad? Guardar la palabra en mi corazón para que mi corazón sea transformado y entonces allí yo acciono conforme a eso que he guardado. Y mis acciones comenzarán a ser justas. Completamente diferentes. Y entonces Dios verá desde los cielos y comenzará a decir, allá en las buenas nuevas de Guacara hay una pequeña manada, pero las estoy viendo que son personas justas. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú has creado el cielo y la tierra y desde que creaste el cielo y la tierra has pensado en nosotros, Señor. En esta pequeña manada que está aquí. Te pedimos, Señor, que continúes obrando en nuestros corazones para que nosotros podamos, Señor, guardar en mente y corazón tu palabra. Para que de esta manera nuestras acciones puedan cambiar, Señor, y nosotros empezar a ser verdaderamente transformados y así nuestras acciones puedan ser justas. Y tú puedas decir, Señor, que ahora sí has visto personas justas aquí. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos cada vez más en ti y a comprender que sin ti no podemos hacer absolutamente nada en este mundo, porque tú nos creaste para un propósito y nosotros queremos cumplir ese propósito y vivir eternamente junto a ti. Señor, te pedimos perdón por todos los desvíos que nosotros hemos tomado. Te pedimos perdón, Señor, por nosotros relajarnos de tal manera que no le hemos dado importancia a tu verdad, a tu palabra, Señor, a tu espíritu, Padre amado. Y te pedimos, Señor, que a partir de este momento nos ayudes, Señor. Envía ángeles incluso a ayudarnos, a fortalecernos, a movernos, Señor, para que nosotros estemos inquietados y podamos comenzar a guardar en la mente, a guardar en el corazón tu palabra, tu verdad y comenzar a ser personas justas que caminan en luz. Hemos orado con un corazón agradecido en el nombre de Jesús. Amén y amén.